una vez más sean todos bienvenidos. Les voy a pedir en el nombre del Señor que abra la escritura en el libro de Génesis. ¿Qué deseamos para el ministerio de alabanza, hermanos? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Libro de Génesis, capítulo 42. Aleluya. Ahí por favor le ayudan al hermano Humberto porque no tiene Biblia. Libro de Génesis, si pueden poner la escritura en la pantalla. Capítulo 42, versículos 36 al 38. Bueno, ya está ahí, miren. Así que si alguien no trae Biblia, pues lo pueden leer en la pantalla. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta es la palabra del Señor. Señor, le damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios nuestro, por su palabra. Gracias, Señor, porque en el día de hoy, Señor, esperamos que su palabra traiga respuestas a la vida de cada uno de sus hijos. Y sobre toda situación de adversidad, que hagamos a un lado de nuestra vida los miedos, los temores que nos envuelven. Y que confiados en usted, Dios nuestro, caminemos seguros, sabiendo, Señor, que usted tiene en control todas las cosas. Yo le ruego, Dios nuestro, por las visitas que hoy están aquí, Señor, para que también esta palabra hable y edifique a sus vidas. Todo esto, Señor, se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hay tres celebraciones que son importantes dentro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. La primera de ellas la celebramos en el mes de mayo, que es el Día de las Madres. En ese día honramos a las mamás de todas las congregaciones. Y la segunda es en este mes de junio, cuando se honra a los papás, a los padres, cuando se festeja en todas las iglesias, se hace un tiempo para reconocer la paternidad biológica, pero también la paternidad espiritual. Por mucho se dice acerca de que no es padre aquel que solamente engendra, sino aquel hombre que sabe crear a sus hijos, aunque no sean hijos biológicos. ¿Sabe, hermano? Este mundo en el que usted y yo vivimos está lleno de muchas historias de hijos que dan testimonios hermosos de sus padres, que aunque no habiendo sido engendrados por ellos, fueron creados con tanto amor, y esos hijos viven agradecidos con ellos. Quizás usted conozca alguna historia de ese tipo. La otra fiesta que se celebra es en el mes de julio, cuando se festeja a la familia pastoral. De tal manera que en el día de hoy estamos conmemorando a los papás. Así de que reciban un saludo de nuestro obispo Omar Gámez y una felicitación extendida que nos hizo ayer a todos los pastores, para felicitar a todos ustedes, a todos los papás que forman parte de esta congregación.
y también algunos que están por estrenarse como papás, sean felices, sean dichosos con el regalo y la dicha que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, hemos tenido una semana muy hermosa. Para los que estuvimos aquí el jueves, estuvimos celebrando una graduación de escuela de ministerios y estuvo aquí nuestro obispo y nuestro presbítero. Y bueno, pues eso es motivo de sentirnos contentos. Pero ahora, en este día de hoy, nosotros vamos a comprender por medio de la palabra del Señor y basado en la vida de un patriarca de la fe, cómo es la vida de los padres cuando el temor nos envuelve. Esto es ese miedo natural que está en todos nosotros. El ser humano desde que nace con miedo. Por eso es que los bebés recién naciditos lloran. Ellos no lloran porque les duela algo. Ellos lloran porque sienten que algo dentro de su cuerpecito se está moviendo, y es lo que hoy nosotros sabemos que es hambre. Es el hambre, ¿verdad? Cuando ellos están recién nacidos y les da hambre, no saben qué les está pasando y por eso lloran, y por eso es que usted dice, ándale, dale la teta al niño porque ya tiene hambre. Es que cuando estaba dentro del vientre de mamá no sucedía eso porque él era alimentado por mamá. Así que ese miedo nace con toda la humanidad y va a permanecer con todos nosotros. A través de nuestro vivir vamos a experimentar diferentes tipos de miedo. Y por eso, hermanos, a través de la vida de José y de su padre Jacob, uno de los patriarcas de la fe, podemos nosotros ver cómo en esta historia bíblica vamos a ver reflejados los temores del hombre. La historia dice que Jacob tuvo 12 hijos, cosa que hoy en día ya casi no se ve. Ya hoy en día los padres toman la decisión de planificar hasta cuántos hijos van a querer ellos tener. Y dicen 1, 2 o 3 y hasta aquí es el límite. Así es como hoy, en estos tiempos, se lleva lo que ustedes y yo conocemos como el control de la natalidad. Pero en aquellos tiempos no existía eso, pues todo lo contrario. Para la mujer, tener hijos y llenarse de hijos era una de las bendiciones más grandes que la mujer de parte de Dios podía recibir sobre sí. La mujer era una mujer temerosa de Dios y para ella no había mayor privilegio que tener todos los hijos que Dios le pudiera dar. En el caso de Jacob, la historia dice que tuvo 12 hijos. Y entre todos esos 12 hijos, hubo uno de ellos que era muy especial para Jacob. Y ese es José. ¿Sabe, hermano, que cuando vemos la Biblia y nos adentramos en el sentimiento humano de esta historia, usted y yo, papá y mamá, nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud en nuestra manera de ver a cada uno de nuestros hijos. Pues aunque sabemos que a todos los hijos se les debe de amar por igual, la realidad es que usted y yo siempre vamos a tener un hijo sobre el cual prevalece un poquito más allá de los demás. Es lo que hoy conocemos y le llamamos, ese es mi hijo consentido. ¿Verdad que sí? Todos tenemos algo de eso. Y eso es lo que sucede con Jacob. José era su hijo consentido. De tal manera que para José perder de vista, para Jacob perder de vista a su hijo José, era algo difícil. Era algo muy complicado en sus emociones. Él podía mandar a todos los demás hijos a trabajar al campo, pero él quería que José estuviera ahí al pie de donde estaba el patriarca Jacob. Sin embargo, la historia nos dice que un día Jacob envió a su hijo José
a buscar a sus hermanos. Y allá estaban los hermanos en el campo. Y era tanta la envidia y el enojo y el coraje que tenían en contra de José, que lo echaron en una cisterna. Y aparte de eso, cuando pasó una caravana de madianitas, lo vendieron y fue a dar como esclavo a la tierra de Egipto. Así que los hermanos de José fueron tan viles con su hermano menor, hermanos, que engañaron a su padre, haciéndole creer que José había muerto. Y sin embargo, la historia nos dice que José fue un hombre grande, porque Dios lo engrandeció. Una vez que estuvo en la tierra de Egipto, José, el hijo de Jacob, llegó a ser el segundo hombre más poderoso en todo el imperio de los egipcios. Nosotros los padres nunca podremos saber hasta dónde Dios va a llevar a nuestros hijos. De la misma manera que tampoco nunca podremos llegar a saber hasta dónde nuestros hijos podrán estar al cuidado de nosotros. Hasta dónde nuestros hijos tendrán puestos sus ojos en sus padres. Pero Dios tenía un propósito en todo lo que estaba aconteciendo en José. Entonces, la Escritura nos dice que llegó el tiempo de una gran hambruna. Y esto obligó a los hijos de Jacob a salir hacia Egipto, pues todos sabían que en Egipto había grandes cantidades de alimentos almacenadas. ¿Cuál era la razón? Es que había ahí un hombre llamado Jacob, que Dios le había dado la sabiduría y le había hecho hallar gracia delante de Faraón para poder él acumular grandes cantidades de toneladas y toneladas de grano. De tal manera, hermanos, que cuando llega la hambruna, es el imperio Egipto el centro de la provisión del mundo conocido. Así que los hermanos de José van hacia Egipto y no saben con la sorpresa que se van a encontrar. Ellos van con la mirada de solamente ir y comprar alimento para regresar a donde su padre Jacob y todos sus hijos y todo lo que él tenía, poder sobrevivir y no morir por causa de la hambruna. Amen. Pero José tenía un plan para traer a su familia con él. José estaba encargado de toda la distribución de los alimentos. Y entonces Simeón, uno de los hermanos, se queda retenido con él. José lo retiene para manera de que al regresar los demás trajeran a Benjamín, el hermano más chico o el último de los hermanos que había llegado a la vida de Jacob. Así que José quería ver a su hermano. José quería reunir a toda su familia. Y cuando todos los demás hermanos regresan a donde Jacob, entonces le dicen: Padre, Simeón se ha quedado retenido. Para nosotros poder ir por Simeón, papá, tenemos que llevar a Benjamín, pues es la condición que en Egipto se nos ha puesto por un hombre para podernos dar alimento y para devolvernos a Simeón. Aquella propuesta que los hijos le habían dicho a Jacob, para Jacob era una locura, era algo que no podía tener una cordura en sus pensamientos, pues todavía Jacob estaba dolido por la pérdida de su hijo José. Y ahora Jacob ve el gran peligro de perder al más pequeño de los hijos. Y es entonces cuando Jacob exclama ese lamento y dice: contra mí son todas estas cosas. Y eso es lo que está escrito en la palabra. Amén. Es ahí, hermanos, en el versículo 36, donde Jacob dice: y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Es cuando el hombre, jefe de familia, siente que está viviendo situaciones donde no vemos con claridad
cuál es el propósito de Dios. Vemos las cosas que nos suceden en la adversidad. Podemos experimentar el desánimo, podemos experimentar la enfermedad, podemos aún experimentar la tragedia, podemos experimentar continuamente la escasez de economía, podemos experimentar los conflictos matrimoniales. Parece que nunca se van a terminar. El hombre y la mujer no se cansan de vivir empleitados. Y es cuando el hombre dice: pero hombre, todo esto es en contra mía. Pues ¿hasta cuándo esto va a terminar? Así que, hermanos, ¿qué es lo que hace a Jacob? Llevarlo a exclamar ese lamento tan desesperanzado, porque pareciera que para él no había esperanza. Había algo dentro de su vida que él no estaba dispuesto a hacer, y eso era que se llevaran a Benjamín de su lado. Él ya estaba cansado, así como Jacob se cansó. De la misma forma, los padres también nos cansamos. Hay momentos en nuestra vida, amados hermanos y hermanas, en que las diferentes situaciones van a traer cansancio emocional y espiritual a nuestras vidas. Los años habían tenido sus efectos en Jacob. Jacob ya no era el hombre joven y vigoroso que había sido. Era ahora un padre que estaba cansado. Y la supuesta muerte de José, en la cual él vivía en un engaño, le había causado a este padre mucha tristeza. Amén. Jacob había experimentado el amor y la fidelidad de Dios en todos los años de su vida. Era un hombre que dependía de Dios. Era un hombre enseñado por Isaac, su padre, a esa dependencia de un Dios todopoderoso y de un Dios que es proveedor. Amén. La misma escritura, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, por favor vaya al capítulo 28, pues yo quiero que usted y yo leamos por la palabra del Señor acerca de lo que le estoy mencionando. Es Jacob, un hombre que experimenta el amor y la fidelidad de Dios en los años de su vida. Génesis capítulo 28, un poquito atrás de donde estábamos. Y por favor leamos el verso 11. Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y se puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Así que Jacob está durmiendo y él ha tenido un sueño, una escalera que está puesta en tierra, pero que también toca el cielo. Es tanta la bondad de Dios y la revelación que Dios le da a este padre, que le muestra ángeles que subían y bajaban. 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 Pastor, ¿por qué usted está repitiendo lo mismo? Porque la Biblia nos enseña que en derredor de los padres siempre hay ángeles, se suben y bajan. Siempre hay ángeles cuidándote en tu trabajo. Siempre hay ángeles cuidándote en tu camino. Siempre hay ángeles que están alrededor de ti. Hermano, hermana que estás aquí en esta tarde, creamos a la fidelidad de Dios y a las verdades bíblicas. Hay ángeles que suben y bajan. Tú no los puedes ver, pero hay ángeles que suben y bajan. Porque donde hay ángeles, la gloria de Dios se va a manifestar a la vida del hombre. Dios le había prometido muchas bendiciones a Jacob. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple.
Amén, así es. Escuche bien. Así es. Dios le había prometido a Jacob muchas bendiciones. Pero el ser humano, aunque oye de Dios y sabe de Dios, desconfía de Dios. El hombre puede confiar más en lo material o en lo abstracto, como en los bienes materiales que todos logramos atesorar, o como en las riquezas económicas que el hombre logra acumular. El hombre confía más en lo abstracto que en lo sobrenatural de Dios. Y Dios a Jacob le había prometido bendiciones que eran verdaderas. Vea por favor el verso 13, ahí mismo donde estábamos. Dirija su vista, lea la palabra y aprenda. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. O sea, Dios Todopoderoso estaba en la escalera que Jacob estaba viendo, por donde subían y bajaban ángeles. Y vuelvo a repetir, usted que me está oyendo, cuando los ángeles se manifiestan es porque Dios está en ese lugar. Es porque Dios eterno y todopoderoso está acompañado de toda su gloria. Ángeles, serafines y querubines alaban y glorifican al Dios eterno de día y de noche. Para ellos no hay descanso. Para ellos la adoración es una eternidad. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está una promesa de bendición para el hombre. Amén. Dios le está dando a Jacob una palabra que encierra una promesa. Y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la palabra del Señor a nosotros nos enseña que las bendiciones de Dios no tienen límites para el ser humano? Verso 15, y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Hermana que estás escuchando esta palabra, varón de Dios que estás escuchando, cuando Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir. Dios no te va a dejar hasta que no haga lo que ha de hacer contigo. Y si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, como sus hijos, es mostrarnos su amor, es mostrarnos su bondad, es mostrarnos su fidelidad, que es para siempre, por los siglos de los siglos. Dios permanece siempre fiel a sus promesas. Porque las promesas de Dios son de vida y no de muerte. Las promesas de Dios son de bienestar y no de maldad. Las promesas de Dios son de abundancia y no de pobreza. Las promesas de Dios son de prosperidad y no añaden tristeza. Habrá alguien que glorifique a ese Dios que cumple promesas. En el verso 20, ahí mismo donde está, Jacob sabe que la voz de aquel que le está hablando arriba de por encima de la escalera, esto es en el cielo, es la voz de su padre Abraham.
Pues Dios lo que hace siempre es identificarse con sus hijos. Y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Así que Jacob ahora tiene una conexión perfecta con ese Dios todopoderoso. El Jacob ahora tiene una comprensión de quién es con quien está tratando con él. Y si hay algo, hermano, que me estás escuchando, conéctate con ese Dios. Conéctate con ese Dios creador y todopoderoso. Ten una comprensión completa y total de que el que está contigo es mayor que el que está en este mundo. El que está contigo es mayor que el que gobierna este mundo. Sí, porque recuerda que Jacob tiene un lamento y dice, oh, contra mí son todas estas cosas. ¿Por qué? Porque a cualquiera nos puede pasar que las situaciones de la vida nos envuelvan y parece que todo se nos viene en contra. Así que Jacob sabe quién es quien le habló. Y en el verso 20, Jacob por lo mismo hace un voto con Dios. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, dice Jacob, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué hermoso voto hace Jacob con Dios. Estos son pactos que los hombres que creemos en Dios debemos de hacer cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos. Jacob dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare, y si hay algo que el hombre debe de pedirle a Dios es, Señor, nunca te apartes de mí. Señor, nunca me quites tu Santo Espíritu. Señor, guárdame. Señor, protégeme. Señor, protege a mi esposa. Señor, protege a mis hijos. No te apartes de mí, Señor, y guárdame. Pero el hombre quiere más. El ojo humano no se sacia. El oído no se cansa de oír. Las manos no se cansan de tocar. El hombre quiere más. No se sacia, no se satisface con lo que Dios le ha dado. Pero Jacob dijo, si tan solo nada más, dice, me dieres para comer y vestido para vestir, ¿qué más quieres de parte de Dios? Si Dios es tu proveedor, si Dios es el que te sustenta, si Dios es el que trae el alimento para tu vida, alimento espiritual, y en tu mesa no hará falta el pan. Si Dios es el que trae vestido y calzado, y Jacob le dice, si solo me dieras para comer y vestido para vestir. Porque hay algo más valioso que todas las cosas materiales y todos los logros que el hombre puede lograr alcanzar. Dígalo, pastor. Y eso más valioso es lo que la humanidad pierde de vista. Por eso el mundo está como está. Por eso hay guerras, hambrunas y matanzas. Porque pierden la paz. La paz que el hombre debe de tener con ese Dios altísimo es la paz que el hombre hoy no puede tener. Y Jacob le dice a Dios, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¡Oh, qué hermoso es cuando la paz de Dios está en tu vida! ¡Qué glorioso es cuando la paz de Cristo está en tu matrimonio, está en tus hijos, está en medio de tu trabajo! Porque donde hay un hijo de Dios, la paz de Cristo está ahí.
Así que Jacob hace un pacto con Dios. Dice que hizo un voto. Defínalo como usted quiera. No, es que el pacto, no, es que los votos, no, es que las promesas, como usted lo quiera definir. Jacob abrió su boca y le dijo algo a Dios que Dios le cumplió. Y entonces agarra una piedra y la pone por señal. Dice, aquí va a ser casa de Dios, porque aquí estaba Dios, y esto es algo terrible, yo no lo sabía. Dice, pero de todo lo que me dieres, le dice a Dios, el diezmo apartaré para ti. Por eso, amados hermanos, es que en nuestras vidas, la acción de honrar a Dios con lo que Dios nos bendice, nunca usted lo debe de perder de vista. Entienda bien. Usted no debe de ser un cristiano que venga a la iglesia y viene a la iglesia y viene a la iglesia y viene a la iglesia y vuelve a venir y nunca honra a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Porque ¿quién es el que bendice? Dios. ¿Quién es el que prospera? Dios. ¿Quién es el que añade bendiciones? Dios. ¿Quién es el que te ha dado lo que tienes? Dios. ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por quién? Porque todo procede de Dios, y es a Dios a quien debemos de honrar y de glorificar en todos los actos de nuestra vida. Por eso Jacob sabe lo que le está prometiendo a Dios. Por eso Jacob sabe lo que está hablando con Dios. Y por eso Jacob le dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esos son los pactos que cada día nosotros debemos cuidar que no se vayan de nuestra vida. Por último, Jacob luchó con un ángel. ¿Sí? Pasó el vado de Jaboc para apartar a su familia, porque se iba a encontrar con su hermano Saúl, a quien Jacob le había robado la primogenitura. Y no era cualquier cosa. No era cualquier cosa lo que había sucedido. Pero llega un tiempo en la vida del ser humano en que tienes que dar el paso de reconciliación. Estamos hablando de una familia de 12. Estamos hablando de un patriarca. Estamos hablando de promesas de una descendencia vasta que Dios les había dicho que como la arena iban a ser los hijos de ellos. Y saben una cosa, hermano, si hay algo que siempre sucede en la familia son las dificultades. Hermanos con hermanos no se hablan, hermanos con hermanas están peleadas por el terrenito, porque le robó medio metro, porque agarró la pared del techo de al lado de su casa. Por tantas cosas se afanan y por eso entre los hermanos no se hablan. Y aprendemos entonces de la vida de Jacob que llega un tiempo en que Jacob ya está cansado y siente la necesidad de reconciliarse con su hermano en la sangre llamado Esaú. Y se vuelve para ir a buscarlo, pero una noche antes de encontrarse con él, Jacob todavía protege a su familia y regresa, y es ahí donde tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Porque esa es la soledad de tu vida, donde Dios va a manifestar los planes y propósitos que tiene para usted. Eso nosotros no los podemos saber. Podemos sí pedirle a Dios muchas cosas. Usted puede pedirle a Dios todo lo que usted quiera conforme sean sus necesidades y sus anhelos en su corazón. Pero una cosa es lo que nosotros pedimos a Dios y otra cosa es aquello que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Así que Jacob tiene que esforzarse en pelear una batalla con el ángel de Jehová. Y ahí es en donde empieza a clarear el día, empieza a amanecer. Y el ángel le dice, suéltame, porque ya amanece. Y Jacob está aferrado a ese Dios.
Jacob no quiere soltar ese ángel de Jehová. No te voy a soltar si tú no me bendices. No te voy a dejar si tú no me bendices. Mis padres me han enseñado que tú eres el que bendices. Mi padre Isaac habló de ti. Mi abuelo Abraham habló de ti. Y yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Y el Señor entonces le tocó y lo descoyuntó. Y Jacob empezó a caminar chueco. Y entonces le dice Dios: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué hermosa palabra! Hasta el día de hoy, si hay una nación que se llama Israel, es por ese hombre que peleó con el ángel de Jehová. Así que pelea por tu bendición. Amén. Hermano, padre de familia que estás aquí, vamos a pelear por esas bendiciones. Amén. Vamos a seguir siendo tercos por las promesas que Dios nos ha dado. Cierto. Mamá que estás aquí y que muchas veces haces la función de papá y de mamá, pelea por tus bendiciones. Pelea hasta que Dios te bendiga. No te sueltes de las promesas de ese Dios todopoderoso, porque Dios siempre cumple sus promesas. Así que, amados hermanos, Jacob estaba muy preocupado. Ya había perdido a José y ahora a Simeón. Y Jacob tenía el temor en su vida de perder también a Benjamín como a sus otros dos hermanos. Así que la ansiedad empezó a llenar a Jacob en su corazón de miedo. Y cuando nosotros le damos cabida al miedo, al temor en nuestra vida, nuestra fe se va a debilitar. ¿Por qué razón? Porque el temor y la fe son dos fuerzas tan poderosas, pero son completamente opuestas. Amén. El temor habla de las cosas negativas que pueden suceder en la vida del ser humano. Pero la fe habla de todas las cosas hermosas y maravillosas que el ser humano puede recibir de parte de Dios. Amén. Y es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado con esas emociones. Porque el temor es una fuerza tan destructiva sobre nuestras vidas. Y ese miedo paraliza al hombre. Entonces el temor y la fe son opuestos completamente. Y Jacob empieza a sentir que Dios estaba en contra suya. Por eso es la exclamación: ¿por qué todas estas cosas me suceden a mí ahora? Y por eso hace un momento yo le decía a usted, muchas veces hay situaciones de nuestra vida en las que nos vamos a parecer a Jacob cuando exclamó: ¿por qué todo esto es en contra de mí? Así que Jacob dice: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes. Se apoderó el miedo de él. Se apoderó tan profundamente que se opuso a que Benjamín se fuera con sus hermanos. Y es que eso es lo que hace el temor. Vuelvo a repetir, el temor nos paraliza, ya no nos deja pensar para hacer las cosas que se debe de hacer. Y nos priva a la vez de recibir lo mejor de Dios. Entonces usted y yo, a través de nuestro caminar en Dios, vamos a escuchar la palabra temor de otra forma diferente cuando hablamos y enseñamos acerca del temor de Dios. Y es aquí donde yo le tengo que decir a usted, el temor, el miedo, el pavor humano es una fuerza negativa y destructiva. Pero el temor a Dios o el temor de Dios es algo que beneficia al ser humano,
porque aprendemos a vivir bajo los caminos o bajo el camino y la directriz de Dios. El camino de Dios es uno solo. Amén. El camino de Dios, hermanos, es muy, pero muy angosto. Amén. Y muchas veces los creyentes tienen miedo de caminar por ese camino. Pero una cosa digo, aquel que pierde el miedo a Dios, Aleluya. aquel que guarda, sí, un temor de Dios reverente a lo sagrado, un temor de Dios reverente a la sabiduría de Dios, un temor de Dios reverente en guardarnos a la santidad de Dios en la vida de los creyentes. Pues la iglesia de Dios hoy en día no ha perdido el verdadero significado de vivir apartados y de vivir separados del mundo. Eso significa, la iglesia verdadera de Cristo tiene que vivir en santidad para poder vivir bajo el temor de Dios. Toda la palabra de Dios, toda está llena de la palabra temor de Dios. Anoté algunos como ejemplo de lo que la Biblia nos enseña a todos. Job dice en el capítulo 28, el temor del Señor es la sabiduría. Eso es lo que dice Job. El Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y si hay algo que nosotros los padres, los papás debemos de hacer, es decirle a nuestros hijos, vengan hijos, acérquense, les voy a hablar del temor de Dios, les voy a enseñar todo lo que es temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Aprendamos a no tener miedo de las circunstancias de la vida, pero tengamos bien definido que si el temor de Dios está en nosotros, Dios mismo va a ir delante de nosotros abriendo camino. Porque en Él no hay miedos. Así que el Salmo 111 lo afirma y lo confirma. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tal vez tú no fuiste a la universidad, tal vez no terminaste ni la high school, tal vez algunos muy a poco pueden escribir, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, esa no es la ignorancia, la verdadera sabiduría te la doy Dios. Y el principio de la sabiduría es que temas a Dios y andes en sus caminos. Esa es la sabiduría de Dios. El proverbista en el capítulo 19, en el verso 33 sigue hablando del temor a Jehová. Ese temor reverente, ese temor que nos hace estar sumisos en obediencia a Dios. Y dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Qué hermosa palabra saber que cuando el temor de Dios está en ti, papá, mamá que estás aquí, vas a tener paz en tu vida, vas a tener reposo en tu alma, vas a tener descanso. Y por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Hermanos, es necesario que el temor de Dios esté en cada uno de nosotros. Otra cita bíblica que tomé es la de Eclesiastés capítulo 12 y el último versículo, el 13. El fin de todo el discurso, dice el proverbista, el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te das cuenta cómo Dios es tan concluyente en la vida del ser humano? Entonces, hermanos, la fe a nosotros nos permite a todos llevar a Cristo nuestras preocupaciones, porque es algo que no podemos evitar. ¿Quién no tiene preocupaciones de nosotros?
Usted puede estar sentado aquí ahorita escuchándome y tal vez está pensando en lo que ya tiene que hacer mañana. Aleluya. ¿Sí? Por muy simple que sea. A lo mejor llevar su auto al mecánico, ¿verdad? Tal vez ir a hacer algunos pagos que debe hacer. Su mente está pensando en las cosas que todavía no son, pero que usted sabe que tiene que hacer. Y el apóstol Pedro dice, traigan todas las cargas a Él. Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es que todavía no llega ni siquiera el día de mañana. Y usted ya está pensando lo que va a hacer, lo que debe de hacer, lo que no puede dejar de hacer. Eso se llaman ansiedades. Porque el que tiene paz y temor de Dios, ni siquiera se quiere ir de aquí. Quiere seguir estando tranquilo, apacible. Porque el Espíritu Santo habla a su espíritu. Y cuando el Señor habla, lo hace estar relajado. Lo hace pensar, ¿cuál es la prisa? Pues ¿para qué te quieres ir si vas a volver a lo mismo? ¿Cuál es la prisa? Ninguna, exactamente ninguna. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que sus hijos le rindan a Él toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Hoy es el día que Dios ha hecho para que su pueblo profese esa alabanza y esa adoración al Señor y se olvide de las ansiedades. Aleluya. Van a llegar, sí van a llegar. Porque mientras tengamos vida, no las podemos evitar. Pero ¿saben qué, hermanos? Con la paz de Cristo en nuestros corazones, en este momento usted lo que está haciendo es decir, te aplacas, te esperas, te haces un lado, porque primero voy a alabar y a glorificar a mi Señor. ¡Aleluya! Cuando nosotros alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, Amén. Nuestros temores, o sea, nuestros miedos naturales de los que le hablé, con los cuales nacemos y vivimos todo el tiempo, van a ir desapareciendo. Amén. Van a ir desapareciendo esos miedos. Mire usted, uno de los mayores miedos del ser humano es a morir. Y cuando entra en ese hoyo del miedo, empieza a pensar en tantas cosas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? O tengo que ir donde está el notario porque tengo que dejar mis papeles en regla. Y usted está pensando tanto y tanto y tanto. Porque nos empezamos a envolver por ese miedo humano. Pero recuerde lo que le he dicho, el temor y la fe son una misma fuerza tan poderosa, pero muy opuesta, muy opuesta. Y nosotros como hijos de Dios debemos de caminar por fe. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser alimentados por esta palabra de fe. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de buscar que por esta palabra todos nuestros temores desaparezcan de nuestra vida. Así que dice Pablo, hermanos míos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es esta palabra la que edifica tu vida, la que construye tu fe y la que te hace echar fuera de ti esos miedos que no te dejan vivir en libertad. Ya es tiempo que los hijos de Dios levantemos estandarte, levantemos bandera en el nombre de Jesús, declaremos con fe que todo temor se va fuera, fuera, fuera de nuestras vidas. Pero bueno, Jacob estaba equivocado. Cuando él dijo, ¿por qué todas estas cosas contra mí me están pasando? Él se estaba equivocando.
Y todo lo que le sucede a Jacob, cuando usted tenga tiempo, lea la historia del patriarca. Todo lo que le sucedió, terminaron siendo mucho mejores de lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque Dios había estado trabajando en favor de Jacob. Amén. Dios no descansa, hermanos, y Jesucristo lo confirma en su ministerio terrenal. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios no descansa. Cuando tú descansas, cuando tú te descuidas, Dios está trabajando por ti. Y eso es lo que Dios hizo con Jacob. Dios había estado trabajando en su favor, porque su hijo José no estaba muerto, estaba vivo. Así es. Y era un hombre tan poderoso, hermanos, y además prosperado en todo lo que había hecho, porque tenía el respaldo de Dios. Amén. Amén. Así que José es apartado desde niño de sus padres. Pero yo creo que aún en su niñez José alcanzó a oír hablar de Jacob, su padre. El Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, es el Dios que nos va a prosperar, es el Dios que nos provee, es el Dios que nos sustenta. Y a ese niño no se le olvidó lo que oía de su padre. Papá, que estás aquí, mamá, que estás aquí, no dejes de hablarle a tus hijos de quién es tu Dios y todo lo que Él es. No dejes de hablar a tus hijos, aunque ellos no quieran, tú háblales de tu Dios. Aunque ellos estén aquí, tú síguele hablando de tu Dios. Aunque ellos estén lejos de ti, tú sígueles hablando de quién es tu Dios. Y nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él es. Entonces la historia que estoy relatando, hermano Humberto, dice que José proveyó todo el alimento para toda su parentela. Y además de eso, cobijó a toda su familia, a toda, incluyendo a su padre. Y esta es una historia con un final feliz para los papás. Ahorita lo va a ver por qué. Porque ya Jacob, siendo un hombre viejo, encontró en su hijo José a alguien que lo cuidaría en su ancianidad. Qué hermoso es tener hijos que piensen en la ancianidad de sus padres. Que el corazón de los hijos esté diciendo: cuando mi padre sea un anciano, yo voy a cuidar de él. O cuando mamá sea una ancianita, yo no la voy a dejar sola. Qué hermosos son esos hijos. Y no importa cuántos años usted o yo tengamos, mientras usted tenga un padre y una madre, usted tiene ese deber en su corazón de cuidar y de protegerlos a ellos. Amén. Amén. Es muy importante que lo hagamos porque es mandamiento del Señor. Amén. Amén. Así que José se encarga de proteger a su padre y de cuidarlo hasta su muerte. Hasta que Jacob fuera y quedara enterrado donde estaban sus antecesores. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? ¿En qué nos puede ayudar estar viendo la historia, pero buscar la aplicación para hoy, para nuestros días? En que después de todo lo que suceda en nuestras vidas, las cosas no podrán estar en contra de nosotros como nosotros a veces lo percibimos. Y así fue como le pasó a Jacob. No todo estaba en contra de él, sino más bien, todo estaba en el control de Dios. Amén. Iglesia de Bryan, Dios tiene en control todas las cosas de mi vida, todas las cosas de su vida, de usted, de usted, de usted, porque Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene control
todas las cosas de tu vida, de tu familia, Dios nunca pierde el control. Y aunque las cosas parecen que el viento te golpea la cara, que te va a tumbar, que no te vas a levantar, que te vas a quedar caído, Dios siempre tiene todo en su control, porque Dios es todopoderoso, porque Dios ha prometido que Él cuidará de ti, Él cuidará de los tuyos, Él nunca te dejará y nunca se apartará de ti. Y aunque los vientos sean difíciles y aunque las tormentas te quieran tumbar, quiero decirte lo que dice Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les van a ayudar para bien. Iglesia, papá que estás aquí en esta tarde, nunca dejemos de amar a Dios, porque aún las cosas difíciles, aún las situaciones complicadas, todas las cosas te van a ayudar para bien. Pase el ministerio de alabanza, por favor. Esa es la palabra. Ese es el mensaje de hoy, honrando a los papás de esta congregación. Número 1, echemos fuera de nuestra vida los miedos que nos paralizan, los miedos que nos destruyen. Número 2, no nos soltemos de la mano poderosa de Dios. Aprendamos a confiar en Dios en todo y para todo. Entonces, hermanos, aprendamos a confiar en Dios en todo y para todo. Se acabaron los tiempos, ya se acabó el tiempo en que usted podía confiar en este país como el más poderoso del mundo. Se acabó ya. Es cierto. Los rusos y los chinos le están diciendo a este país: tú ya no vas a ser el que vas a partir el queso del mundo. Aquí ya va a haber un nuevo orden mundial. Y China le está diciendo a Taiwán: si tú declaras tu independencia, te vamos a acabar. Y Estados Unidos dice: si Taiwán declara su independencia, yo estoy con él. Y los otros dos, China y Rusia: si tú te metes, vamos a soltar todo el arsenal nuclear. ¿Alguien quiere confiar en los gobiernos del mundo? Levante la mano el que quiere confiar en un presidente de ahorita. Es mejor confiar en Dios. Es mejor que confíes en Dios. Aprende a confiar en Dios. Mira, si las cosas te son contrarias en este tiempo y dices, como dijo Jacob: ¿por qué todo esto es contra mí? No te desesperes. No te desesperes, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, todas las cosas. Los niños tienen una participación especial y les vamos a dar lugar. Si quieren pueden pasar, por favor, porque ¿quién no quisiera en este momento ser como un niño? ¿Quién no se quiere acordar cuando jugaba en las calles de su ciudad, agarrando un fierrito y corriendo un aro de una llanta? ¿Qué te preocupaba en la vida? ¿Quién no se quiere acordar cuando te hincabas con los pantalones rotos y estabas así con las canitas? Nadie te quitaba de ahí. Y las hermanas hasta se tiraban, las niñas ya estaban con la macatena. ¿Qué tiempos pasados? Se acabaron esos tiempos. Ninguno de estos niños conoce ni el bebeleche, ni la macatena, nada. Conocen juegos de guerra, de destrucción, de todo eso sí lo conocen. Pero son estos niños los que todavía aún la iglesia quiere cuidar, para que los padres no sientan un día que todo es en contra de ellos. Hoy estamos honrando a los papás.
Hace un mes honramos a las mamás. Y por eso todos estos niños hermosos están aquí. ¿Quién los va a dirigir? Puede pasar, mi hermana, por favor. Puede pasar. Todo bien, Martincito. Todo bien, hijo. Paz de Cristo, hermanos. Hoy en este día estuvimos ahí en el comedor de la clase de la red de IPIP haciendo un pequeño manualidad para reconocer a nuestros padres. Niños, pónganse de pie y hagan entrega a sus papás. Dios les bendiga. Aleluya. Dijo Jacob, ¿por qué todas estas cosas vienen contra mí? A veces nosotros reaccionamos así. Pero recordemos, la palabra del Señor nos instruye, nos enseña, nos guía. Si hubiera un hermano que faltó, si nos pudieran decir si hay alguien que falta. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Señor mío. Aleluya. Quiero invitar que vengan mis hermanos, todos los papás aquí al frente.